¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Aquí en su canal Mexicanijos. Ahora con un invitado muy especial, que es el Marco, ¿no? El Marco. El Marco. Es coloquial nada más, pero Es coloquial. así es más pegajoso el nombre. Es el Marco. Así es, mi buen Pedro. Así es, Marco. ¿Qué dicen los compañeros de Mexicanijos? Saludos. Saludos a todos. No, pues bien, digo, todos somos mexicanijos. Muy en el fondo somos mexicanijos. Ni que lo digas, ¿no? Mexicano es como... es sinónimo de alguna forma de mucho ingenio, yo creo. Sí, claro. Yo creo que por eso se dice mucho que los mexicanos, según tenemos fama de ser muy prácticos en muchas cosas, pero a fin de cuentas, yo que tengo la oportunidad de conocer varias personas que nos comentan de otros países, Sí, claro. descubren eso, de que somos muy inventivos para muchas cosas. Quizás aquí en México no nos damos cuenta de eso, pero es un hecho que sí, algo hay de eso, que Sí. tenemos muy buenos ingenieros, Claro. gente muy capaz en muchas áreas. Muchos aspectos, ¿no? Hasta De lo las quita. industrias. Ah, sí, además, cómo le entran al pegue, Ay, los mexicanos. Con este calor, se vale. Está cañón. Pero bueno, comentábamos, ¿no? De un tema que bueno, no es tan de boga, pero sí es algo que vimos, que estamos ahí en las generaciones, ¿no? Ahorita, que es la situación de los chavorrucos. Ese término, como que hoy es muy más sonado, ¿no? No sé, Sí. yo creo que sería como un término que apenas se acuñó en estos tiempos, porque yo recuerdo por ejemplo, los amigos que nos ven de generación 70s, 80s, más para acá, que nacieron por esos años, la generación X, yo creo que eso no lo había escuchado antes. ¿O tú has escuchado eso? No, El más joven. inclusive digo a los padres, a los tíos, principalmente, no les decíamos eso, de ahí va el chavo ruco, ¿no? ¿O crees que es como irrespetuoso? ¿Para qué? Para nosotros en esta generación no creo. No, pero por ejemplo, antes, ¿no? Por ejemplo, tú no le decías a tus tíos, porque a veces, digo, antes se casaban más jóvenes. Sí, bueno, No, o sea, digo, se casaban, no sé, a los 15, 18, 20 años. Entonces tus tíos en realidad eran jóvenes, te llevaban poco tiempo. Y digo, por ejemplo, cuando tú tenías 20, ellos tenían 40. Y no les decías, ese es mi tío, el chaburruco, ¿no? pues bueno, no, pero creo que siempre ha existido lo que es los tíos jóvenes, Uh-huh. de que alguna forma como que cuando tienes tíos ya mayores, pues siempre hay una brecha generacional donde pues, le hablas de usted y Sí. siempre lo ves así como la generación Antes, grande. ¿no? Antes Pero digo, siempre- era más, ¿no? pero hay unos que están ahí en medio, que son de jóvenes y por ejemplo no sabes si en un momento dado tratarlos como la generación de la gente mayor o a veces pues, como que lo ves más cercano a tu generación, que por eso mismo te sientes así como que más en confianza. Entonces, es un término que no, es relativamente nuevo, ¿no? Sí, eso no existía antes. Si se dan cuenta, los amigos que nos están viendo, que se identifiquen con la generación, sabrán que esa definición no existía antes. Sí. Ahora yo creo que había escuchado que en este caso, el hecho de que ahorita México es un país de jóvenes, pero aún así, por los avances en la medicina, también va a ser en un futuro un país pues, de viejos, pues, hay Sí. que decirlo. De Sí, viejos. digo, la esperanza de vida cada vez es mayor. Y aparte, No, pues, digo, por ejemplo, hace unos 30 años era de 50 años la esperanza de vida, ahorita ya ha aumentado a más de 70. Entonces, y en teoría va a seguir aumentando. O sea que, en teoría, lo que es la vida útil de las personas económicamente, la vida productivamente, útil, sí. se va a alargar. Eso quiere decir que va a haber un mercado para esa gente mayor porque va a dar servicios, productos, como ahora y quizás con sus diferencias con el tiempo. O sea que lo de chavorrucos tiene mucho kilometraje todavía para adelante.
Bueno, Esto pero apenas empieza. esto apenas empieza, pero bueno, vamos a marcar una definición, ¿no? De qué es un chavorruco, porque digo, ¿a quién le podríamos decir chavorruco? ¿A nosotros nos pueden decir chavorrucos? ¿A quién le podríamos decir chavorruco? Bueno, incluso en las redes te encuentras muchos grupos precisamente que utilizan ese término o hacen referencia a que todos los que son suscriptores tengan, pues se identifiquen ese con esta perfil. definición. Pero pues, bueno, no hay gran ciencia, ¿no? Los amigos que nos ven saben que chavorruco, pues obviamente, bueno, aquí en México lo que implica, pues, es gente que es ya entradita en años, algunos yo creo que arriba del cuarto piso, un poquito más incluso, pero siguen conservando ese espíritu innovador si no innovador, sí, ¿no? Sin ganas de envejecer como entendíamos nosotros cuando éramos niños, ¿no? Lo que era envejecer, y que no quiere decir que no quiere decir que no sean maduros, porque mucha gente confunde eso, ¿no? Chavorruco quizás es una persona que se niega a envejecer, o incluso unos lo manejan como que se niega a madurar, pero no creo, hay mucha gente que es muy alivianada a mucha edad. Sí, digo, al final de cuentas es eso, ¿no? Digo, al final de cuentas es eso. Uno es tan viejo como uno cree. Sí. No, porque digo, hay viejos que, digo, su espíritu, su mente, se siente que son jóvenes, ¿no? Pues es gente con espíritu joven, por ahí dicen, ¿no? No, digo, al final de cuentas. Pero bueno, aquí la definición. Entonces, chavorruco es aquel que tiene más de 40. Pues mínimo yo creo que debería ser así. Ajá. Bueno, pero entonces digamos, alguien puede ser chavorruco desde los 30, ¿no? Bueno, depende de que también a qué generación pertenece el chavorruco en cuestión. Por ejemplo, lo voy a repetir, en internet hay muchos grupos que se hacen por lo mismo de que buscan pues un perfil de gente de cierta generación a lo que es. Oye, ¿y tú perteneces a un grupo de esos? Pues yo creo que ya casi no, pero para sí, saberlo, pero ya estoy, pero sí aunque no parezca, pues sí perteneces a uno de esos, ¿no? El cuarto piso. No, pues obviamente yo creo que cuando ya tienes muchas referencias a la cultura pop, por así decirlo, a la ochentera, pues obviamente tenemos mucho de eso. Oye, hasta hija tienes, pues creo que ya era justo. Bueno, entonces, los chavorrucos son, digamos, la generación X, que nació, creo que a principios de los 70. Creo que abarcaba, si no mal recuerdo, aquí los amigos nos corregirán ahí en la caja de comentarios, que al parecer tengo entendido que algunos mencionan que la generación X abarcaba hasta los que nacieron en el año 79. 77, bueno, yo he dicho 79, mira, pero yo lo que más o menos he investigado es a principios de los 70 hasta los 77 es la generación X. Después de ahí viene una generación intermedia que es la generación de 77 al 83. Y esos son la generación Senial. Okay. Con X, Senials. Muy de caches son entonces, eso. Y después de eso del 83 ya vienen los millennials. ¿Y sabes por qué esta generación está reducida? La generación Senial. Porque estamos en esta generación estamos, ¿no? Sí, yo también soy de esa generación, güey. Entonces, esa generación es la que está en transición entre que no tenían ni videojuegos, en que no tenían internet, cabrón, y no tenían ni siquiera pues teléfono ni nada, a cuando ya empieza a surgir todo esto, los videojuegos también, la telefonía, la televisión y toda esta madre. Así es, ¿no? Fuimos una generación pionera, ¿se le puede decir? Pues sí, realmente, digo, la generación también de la televisión a color. Yo creo que es lo que le acaba de decir aquí nuestro buen anfitrión Pedro, es cierto. Mucho del chavorruco que ahorita se puede definir, o el que se defina como chavorruco, es sinónimo de que fuimos pioneros en todo esto de las redes sociales, de lo que es la tecnología, que antes definitivamente los que no fueron nativos
no conciben la vida sin internet, por ejemplo. Sí, claro. Nosotros, bueno, los que nos identificamos entre la generación, quizás suene repetitivo porque se menciona en muchos lados, pero nunca está de más especificarlo, porque suena fácil decirlo, pero el vivir un tiempo sin tecnología para un millennial de hoy sería inaudito. ¿Te imaginas un día, una semana, cabrón? O sea, desde el hecho de que no sé cuántos, que lo sabe haber, cuántos chicos millennials han ido a alguna biblioteca físicamente a consultar lo que es una biblioteca, pedir un libro, que te lo sellen, en un momento dado que tengas ahí también me parece que se manejan lo que eran los... Hacer refrendo, cabrón, o sea, ¿no? Digo, te lo puedes llevar a tu casa, después tenías 3-4 días para regresar. No, incluso te juntabas con tus compañeros de los equipos los famosos equipos de las escuelas, que era pretexto que discutabas con los cuates, que no era tanto para sacar el día, era nada más para echar relajo. Bueno, había unos que eran aplicados, pero nos juntábamos todos y era el clásico, nos vamos a la casa de nuestro amigo de fulanito, para ir a la biblioteca, hacer unos resúmenes, aunque a fin de cuentas siempre acabamos, algunos acabamos siempre echando relajo. O sea, tú ibas a echar desmadre, el pretexto era estudiar o hacer un trabajo. Relajo, ¿no? Sí, me queda claro. Pero eso, ahora no sé, el que las redes sociales haga el mundo más pequeño, por lo que dicen, lo reduce mucho, también lo hace pues más impersonal. Claro. Incluso yo creo que es una gran diferencia del que se dice ser chavorruco, sabe que es vivir, o sabe lo que era la vida sin redes sociales, sin tecnología, ¿no? Sí, o sea, ve, mira, tan básico, digo, y ya en otros medios se ha presentado esta situación. Una máquina de escribir. Sí. No, que era un pedo, cabrón. Estás con tu pinche máquina de escribir, te equivocabas y ya casi valía madres toda tu pinche cuartilla, toda tu pinche hoja. En comparación de ahorita, cuando llegaron los editores de texto en las computadoras, que puedes editar, puedes borrar, puedes quitar, puedes aumentar, y no había problema. Pero antes no había un pedo. Y bueno, como bien dices, toda esta pinche tecnología, cabrón, que digo, es buena, ¿no? Porque digo, nos hace mejorar. Pues sí, obviamente la tecnología bien usada, sí, se utiliza bien, con los fines adecuados, porque nos potencia los talentos de las personas. Claro. O que antes también tenía su encanto, el que todo fuera más, pues, si tú quieres, más artesanal en muchos aspectos. Como dice aquí Pedro, el hacer trabajos en computadora, incluso hacer gráficas cuando tenías que hacer un trabajo, entrar un trabajo con gráficas, y tú tienes que hacerlas a mano. A mano, cabrón. Hacías tu pinche reglita, cabrón. Hacías tu regla, cabrón. Y a poner ahí hasta colorcitos, ¿no? Todos tus colores. Y había chavos que sí, la verdad, yo no me considero, pero había compañeros que hacían trabajos excelentes, que en este caso era bien pulcros, ¿no? Bien al detalle, cabrón. De cierto modo es eso de que, volviendo al tema para no desviarnos, un sinónimo de ser chavorruco es que fuimos pioneros en muchas tecnologías, y que sabemos distinguir el antes y después de redes sociales. Pero, por ejemplo, con otro tema, ¿tú qué crees que sea otra característica de un chavorruco, de un buen chavorruco? Pues mira, los recuerdos, cabrón, ¿no? Porque siempre es de que los años 80, las caricaturas, sí, la música, ¿no? Digo, veíamos buenos grupos, ¿no? Teníamos mejores grupos. Digo, ahora sí sonaste muy chavorruco porque, como dicen, sí, cabrón, como dice la gente mayor, espérame. Tiempos pasados No, espérame, cabrón. No, sí, o sea, y también los padres lo decían, ¿no? Es que era mejor mi música, era mejor los programas, no, o sea, digo, a lo que voy es de que ahorita, digo, no dudo que haya buenos, y que hay buenos grupos que actualmente han estado surgiendo, tanto en español como en inglés, pero digo, en su momento había muy buenos grupos musicales, había buenas caricaturas, había buenas, y algo que empezó a surgir también, y que ahorita ha ido creciendo, ¿no?
Digo, ahorita por ejemplo podemos ver, por ejemplo, en ese entonces películas como Superman, donde empezaban estas películas. O sea, tú te refieres al romanticismo de una generación, hasta si quieres un poco inocente, porque éramos muy inocentes en muchos aspectos. Sí. Ahora claro. es que se conocen muchos temas o muchas noticias que salen de chicos jóvenes, adolescentes, y noticias pues, en nuestros tiempos, así que así aplica en nuestros tiempos, jamás imaginaría uno, ¿no? Exacto. O sea, tiroteos en las escuelas, ¿eso cuándo ibas a Bueno, pensar? esa es una parte negativa que ahí se vamos retrocediendo, ¿no? Ahí sí, digo, valdría la pena reflexionar eso, ¿no? De que eso no vuelva a suceder, de que eso no suceda, digo. Pero hay cosas que emergieron en su época, ¿no? Hay cosas que emergieron en su época y que ahorita siguen vigentes y más vigentes, ¿no? Por ejemplo, el cine, a lo que me refiero, por ejemplo, el cine. Ahorita cada vez hay más estrenos, cada mes, cada bimestre, etcétera, o cada año, ¿no? Ahorita que tocas eso del cine, y retomado lo que decías, creo que te di lo de cierta nostalgia por el pasado, y como les comentaba hace rato, el mercado para la chavorruquería es inmenso. Uno va, como dices, al cine, ve la cartelera, claro. Y cuántos remakes encuentras de muchas películas, retoman sagas muy importantes, claro. Y no porque no creo que haya ahorita una falta de ideas o talento, es que yo creo que todo va encaminado al mercado actualmente, el pudiente. O sea, me refiero al pudiente, el que compra, el que paga. Sí. No tanto, no creo que no haya generaciones, en este caso las nuevas generaciones, no creo que no tengan ideas. Viene fuerte la nueva generación, con muchas ideas, pero actualmente el mercado es dominado por lo que es la chaburruquería. Por eso te encuentras tanto producto, tanto mercado para esa generación, ¿no? Cosa que antes creo que a nuestros padres no les tocaba mucho esa situación.